Ese rumor que trae la actualidad es la fricción de las instituciones del Estado a causa de la amnistía. Esto era previsible. Los trámites para la impunidad ya se han activado y ha ocurrido lo que estaba previsto, que es una torsión del Estado de Derecho, y una torsión semejante no se produce sin que haya daños. Hay tensión en las fiscalías, porque los fiscales del Supremo se mantienen impasibles en su criterio y porque el fiscal general del Estado vuelve a comportarse como un instrumento del gobierno, tratando de imponer la disciplina de partido frente al criterio jurídico. Las consecuencias eran previsibles. Habrá un choque institucional en el que la política intentará imponer la impunidad y los jueces intentarán preservar la justicia. ¿Pero qué cabía esperar de una ley cuya única motivación espuria es la compra de 7 votos para una investidura? Porque ese vicio de origen es lo que convierte esta ley en un texto envilecedor de la democracia. No fue justicia ni fue piedad. Fue solo política, de la más baja. Y ahora han de ser los jueces los que resuelvan. Desde hoy, por tanto, es una ley ya que es efectiva y que entra en vigor. Y ahora, lógicamente, lo que corresponde, y además saben todos ustedes, una vez ya publicada, una vez que esta ley entra en vigor, a partir de aquí les corresponde a los jueces su aplicación. Bueno, esto decía tras el Consejo de Ministros, esto decía la portavoz, Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno. Si sabrán los jueces, que son ellos los que tienen que resolver y aplicar esta ley, a ver si les dejan. Porque este Gobierno se ha especializado en decirle a los jueces lo que tienen que hacer. Y desde luego los fiscales ya se lo están diciendo. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, los beneficiarios de la ley de la amnistía ya se están moviendo para borrar su historial delictivo, para paralizar sus procesos pendientes o para resolver sus inhabilitaciones y regresar así a la política. Podríamos hablar del puñado de incautos que ayudaron en la innoble tarea de perpetrar el fraude electoral del referéndum. Hablamos de esos beneficiados subsidiarios de la amnistía, que suelen mencionarse para darle una pátina social o una apariencia de piedad a esta ley. Esos directores de colegio, ¿no?, que prestaron las instalaciones y las abrieron para que los catalanes pudieran votar en un referéndum, extranjerizar a una parte de su población. Pero la ley tiene un nombre y un apellido, porque fue específicamente redactada para comprar su voluntad y que prestara 7 votos para la investidura de Pedro Sánchez. Así que todos estos son actores secundarios. Se da además la circunstancia de que ese nombre y ese apellido, para el que fue redactada la ley, puede corresponder al candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Lo hemos visto ayer de una forma explícita en el Parlamento de Cataluña. La misma semana que se publica la página más triste de nuestra democracia, la ley de amnistía, el independentismo vuelve a desafiar a la democracia española. Sánchez se ha pasado un mes diciendo que había vuelto la convivencia a Cataluña. Pues ayer los que decían lo volveremos a hacer, lo volvieron a hacer y desafiaron al Tribunal Constitucional. Esto decía Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, respecto de lo ocurrido en Cataluña. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cataluña? Luego trataremos de explicárselo, pero lo fundamental es que nadie sabe lo que está ocurriendo. En la Constitución del Parlamento llegaba la primera desobediencia explícita, desabrida, frontal de la Cámara al Constitucional desde que terminó el procés. El proceso terminó cuando la ley se impuso. Y cuando la ley se impuso, fue algo tan didáctico, tan pedagógico, tan terapéutico, que no hubo más desobediencias. Hasta la presente. Justo en las vísperas de la publicación de la ley de la amnistía en el Boletín Oficial del Estado. Pero es que encima el resultado es que uno de los indultados primero y ahora amnistiado, es decir, uno de los implicados en los sucesos de 2017, presidirá el Parlament, que es aquel conseller de Carles Puigdemont llamado Josep Rull, que se dio una última estracanada antes de que cerrara el telón, cuando se retrató en su despacho trabajando
cuando Carlos Puigdemont ya había huido y el gobierno de la Generalitat había sido destituido. La gran pregunta es, ¿cuándo regresará Carlos Puigdemont a España? Es la pregunta a esta hora, porque la ley fue redactada a su medida. El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha dictado una providencia en la que da un plazo de 5 días a las partes para que informen sobre si, en su opinión, cabe aplicar o no la ley a los hechos que se atribuyen a Carles Puigdemont, a Toni Comín, a Lluís Puig y a Marta Rovira, que son los 4 procesados en esta causa que están huidos de la justicia. Pero la orden de detención sigue activa, ¿eh? O sea, que Carles Puigdemont no va a regresar por el momento. Dice su abogado Gonzalo Boye que va a esperar a tener las cosas claras. Nosotros tenemos previsto muchos escenarios, uno de esos es el de la detención o no, pero en todo caso yo creo que la determinación del presidente es clara. O sigui, vindrà, a vostè li ha dit, malgrat el detinguin. Es que no sería la primera vez que le detienen y por lo tanto no es un miedo que tiene el presidente, sino que es un escenario que hay que valorar como todos los que se valoran. Es evidente que el presidente ha cogido un compromiso y ese compromiso él siempre ha cumplido sus compromisos y por lo tanto yo creo que es evidente que se actuará conforme a ello, ¿no? Igual está dispuesto a que lo detenga, Carlos Puigdemont. A saber, desde luego no será antes de que sea nominado como candidato a la investidura, que es la razón por la que ahora mismo Josep Rull es presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento tiene una gran autoridad sobre el procedimiento de elección del próximo presidente de la Generalitat y en uso de esa autoridad probablemente a quien nombre como candidato sea Carles Puigdemont. Al fin y al cabo, él se debe a su disciplina. Claro que también Pedro Sánchez se debe a su disciplina. A esta hora una de las grandes cuestiones es si la ley de la amnistía permitirá perdonar a los malversadores, porque esto es algo que no conviene olvidar. Este gobierno surge de una negociación para la impunidad de un buen puñado de corruptos, de políticos que utilizaron el dinero de todos para sus cosas. En realidad que sus cosas sean un Ferrari o una república es algo perfectamente secundario. Y sorprende que ahora pretendan ennoblecer la corrupción si está dedicada a la extranjerización de una parte de la población, como si eso fuera mejor que comprarse un Ferrari. Hay ahora mismo 2 batallas que corren en paralelo para determinar si los corruptos se van de rositas. Una se libra en el Supremo. Hoy el inidóneo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido con los fiscales del Supremo y ha querido imponerles su criterio, bueno, el criterio del gobierno. Porque por algo es el ministro 23, el fiscal general del Estado. Pero los fiscales del Supremo permanecen impasibles a la presión. No están dispuestos a modificar el borrador del informe que deja fuera de la amnistía la malversación, ni tampoco están dispuestos a firmar un informe favorable a la aplicación de la misma. Ahí tenemos el choque institucional. La otra vía para que los malversadores no queden impunes conduce a Europa y pasa por el Tribunal de Cuentas, que ha dado el primer paso para presentar una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el famoso TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, lo que va a hacer es preguntarle a la justicia europea si la amnistía es aplicable al procedimiento que se sigue por el desvío de fondos del procés independentista catalán. Oigan, no olviden que las arcas públicas han sufrido un perjuicio, un grave perjuicio, es decir, que le han distraído dinero a usted, señora. Pero a usted, señora, sea extremeña, canaria, murciana o catalana. Bien, eso que oyen es ese rumor que trae la actualidad, es el crujido del Estado de Derecho, o si quieren la versión infantil, porque esto suena muy tremendo, la fricción de las instituciones del Estado, sometidas a una medida excepcional cuyo único fin es que Sánchez pudiera ser investido presidente del gobierno con los votos de Carles Puigdemont. Bueno, pero en Cataluña, claro, dicen algunos, en Cataluña no han ganado los independentistas estas elecciones, también eso hay que considerarlo. Miren, en Cataluña lo que ha ocurrido es que nadie sabe lo que está ocurriendo, porque da toda la impresión de que alguien se la ha jugado a Salvador Illa y al PSC. Tiene toda la pinta de que quien se la ha jugado es Esquerra Republicana, lo cual sería algo bastante acorde a la tradición. Siempre hay un socialista y a veces hay algún popular dispuesto a dejarse engañar por Esquerra Republicana. Porque el fin de semana parecía que todo estaba hecho. Y por eso quizás fue por lo que ella cometió el sectarismo, sí, pero sobre todo la torpeza de anudarle un cordón sanitario al PP sin siquiera haber negociado nada.
Hoy he hablado en Radio Nacionalilla y desde luego no parece que tenga muy claro qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo. No lo sé. Tengo confianza en que Confío en que Josep Rull haga las funciones que le corresponden. No lo sé, en todo caso, lo que hay aquí es un acuerdo de tres fuerzas políticas, Junts, Esquerra y la CUP, que son legítimas, que yo respeto, pero que no tienen mayoría para poner en marcha una legislatura ni para investir. Sí que son una minoría de bloqueo, que podrían operar para bloquear el país, pero espero que no lo hagan porque sería malo, no para mí, sino para el país. no para mí, al país. Bueno, y ahora que hablamos de confusiones, de incertidumbre, de no saber lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Sumar? ¿Existe Sumar ahora mismo? Son grandes preguntas, ¿eh? Es que ahora Yolanda Díaz acaba de decir desde Ginebra que mantiene el liderazgo político de Sumar. ¿Significa eso lo que significa? Oiga, pero si usted ha abandonado todos los cargos orgánicos, pues no. Dice que no se va y que se queda. Oiga, pero si Izquierda Unida, que es la que aporta organicidad, y Más Madrid ya dan por enterrado todo este proyecto, pero ¿aquí se queda usted? ¿En un solar vacío? Pues mira, es que lo de Yolanda Díaz es indescifrable y empieza a ofrecer síntomas preocupantes de cierta demencia política. No extraña tanto que se haya puesto a hablar en tercera persona de sí misma, porque ella siempre fue muy de estas cosas, pero es que hasta ahora nadie sabe muy bien qué ha querido decir con esto. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Y es que cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, en mi ética, hay que asumir responsabilidades. Pero si no se va, ¿qué responsabilidad ha asumido? Es decir, pero si acaba de decir usted que no se va y luego dice que sí que ha asumido responsabilidades. Bueno, no entendemos exactamente qué es lo que ha querido decir. Suponemos que es que quiere quedarse con la presidencia del grupo parlamentario de Sumar y de la vicepresidencia del gobierno y del Ministerio de Trabajo, es decir, con todo lo bueno. Claro, y delegar lo otro, la organicidad, que francamente pues, es muy aburrida. Cuando averigüemos de qué se trata esto, se lo contaremos. Ahora permítanos una conexión importante. Como ustedes saben, recientemente ha fallecido una de las grandes periodistas de este país, cronista de la democracia, una de las directoras además de La Brújula, que es la periodista Victoria Prego, y hoy ha recibido un homenaje entrañable en el Corazón de Madrid, en la Asociación de la Prensa de Madrid, además con asistentes muy notables. Bueno, claro, es que Victoria Prego era una persona muy notable. Mariano Rajoy, Felipe González, Miquel Roca han asistido al homenaje a Victoria Prego. Nos vamos a la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Ismael Terriza, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Victoria Prego, la esencia del periodismo. Así se ha titulado este homenaje conducido por la presidenta de la APM, María Rey, que ha hablado de quien fue una mujer que enseñaba la profesión solo con hablar. Paciencia infinita que tenía de sentarse en la mesa con las piernas allí colgando y irnos explicando con pasión, con lo que ella era, con pasión, con credibilidad y con coherencia lo que suponía empezar a formar parte de este oficio. Casimiro García Vadillo, con quien compartió su última experiencia profesional al frente del Independiente, ha destacado su independencia y honestidad. Era una persona incompatible con el sectarismo, admirada y querida por todos sus compañeros y por la mayoría de la clase política. Y hoy lo que estamos viviendo aquí es una prueba de ello. Creía en la objetividad y creía en la verdad. Han intervenido otros compañeros como Anabel Díez o Félix Madero, para quien era una mujer que imponía a la clase política porque había conocido todos los entresijos. Políticos como Felipe González, de ella ha subrayado que era comprometida, independiente, no reclamaba libertad, la ejercía. Y en un tiempo complicado, porque lo difícil fue construir el 78 y lo sencillo es destruirlo, aún sabiendo que no se hace lo correcto. Y ha puesto Felipe un ejemplo. Y lo que pasa en Cataluña es absolutamente ininterpretable. En el mismo día en que se aprueba la ley de amnistía, a mí me pregunta, ¿usted qué piensa de la ley de amnistía? Pues lo que pensaba, y no lo que pensaba yo, lo que pensaba mi partido. ¿Cuándo? Ayer. Y si uno mantiene la misma posición de ayer es incoherente, o traiciona no sé cuántos valores o no sé qué. Y claro, después del expresidente socialista, uno del PP casi suscribiendo palabra por palabra el discurso de González. Para Rajoy, Victoria Prego era una decidida defensora de la democracia y todas sus libertades. Es esa que ahora no solo está en riesgo por la amenaza rusa o el poder chino. Lo peor es que la democracia liberal tiene el enemigo dentro de casa, los populismos. Para mí hay dos asuntos de la amnistía que violan claramente lo que es la Constitución. El primero, el principio de igualdad entre los españoles, no hay que explicarlo, y el segundo, el principio de separación de poderes.
Lo que hay que agradecer a Prego es que, como exponente del periodismo de entonces, construyó este país con la misma intensidad que los políticos. Y esto lo ha dicho un padre de la Constitución como Miquel Roca.